La mente pudo decirle a Abraham que eso era contrario a la misma palabra, que así lo hacía la costumbre pagana de la época. Podía darle miles de argumentos para que se rehusaran a hacerlo, y aún con todo eso prosiguió a cumplir su comisión. Quiero decirle antes de empezar que en YouTube yo llevo la consecuencia del libro. Está desde el número 1 hasta la fecha en que estamos. Entonces está enumerado desde 1, 2 hasta el día de ayer. Disculpen que haya hecho esta pausa, pero es que me dieron una idea donde decía que la gente que están empezando pues no llevan el hilo o la continuación de la lectura. En YouTube está, si me buscan por Margarita, ahí van a encontrar el YouTube. Si no, yo les voy a compartir mañana el enlace del YouTube para que continúen. Si les interesa escuchar todo el libro, está en YouTube. Continúo. ¿Dónde quedé? Voy a repetir porque no me acuerdo. La mente pudo decirle a Abraham que eso era contrario a la misma palabra, que así lo hacían las costumbres paganas de la época. Podía darle miles de argumentos para que se rehusara a hacerlo, y aún con todo eso prosiguió a cumplir su comisión. Pregunta: ¿qué pensaría? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué le daría la determinación de hacerlo? Sin duda que fue el buen tesoro de su corazón. Ahí estaba la fe para creer que Dios era omnipotente para levantarlo de la ceniza. También estuvieron en su interior las palabras con que se despidió de su siervo y les dijo: Sara González, qué bien, no lo puedo creer. Cándido Vilche, Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué fe, verdad? Quizás también estaba en Abraham el discernimiento para saber que Dios estaba tipificando el sacrificio del monte Calvario, o que aquello que él como hombre estaba haciendo hacía parte del programa divino. Cualesquiera que haya sido los motivos internos que llevaron a Abraham a tal confianza y obediencia al Señor, hacían parte del buen tesoro del corazón del patriarca. Por eso su lenguaje de corazón fue tan acertado y tan propicio para recibir su herencia. Pregunta: ¿qué tan bueno y qué tan grande es el tesoro de nuestro corazón? ¿Será como el de Josué? Por ejemplo, su buen tesoro había acumulado los milagros realizando en Egipto. Había visto el poder del Altísimo trayendo el juicio de las 10 plagas sobre los egipcios, y todo eso lo fue atesorando en su corazón. Guardó dentro de sí el paso del Mar Rojo, el milagro de las aguas amargas convertidas en dulces. Además, había comido del maná del cielo y experimentando el sabor de las codornices creadas en el desierto. Y en su hacienda, en sus posesiones más preciadas, iba creciendo su fe, basada en la promesa de recibir la tierra prometida. Eso lo llevó a que el buen tesoro de su corazón estuviera siempre rebosante. Cuando llegó el momento de utilizar todo su capital, simplemente habló al sol y a la luna. ¡Oh Dios! ¡Cuánta fe! Entonces
Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Pregunta: ¿qué motivaron esas palabras de fe? El lenguaje de su corazón, la fortaleza del propósito, la determinación del carácter de un vencedor. Josué manifestó la acumulación de la fe en su interior, el sentimiento de conquistar la tierra prometida y el saber que el gran yo soy está siempre del lado de los esforzados y valientes. Ese buen tesoro del corazón condujo a mujeres piadosas a expresar lo correcto en el momento oportuno. Se dejó cautivar por el Dios de los hebreos. Es probable que al unirse en matrimonio con un hijo de Noemí, Ruth hubiera aceptado la fe de su esposo, y aún así llegó un momento en su vida en donde tendría que tomar una decisión definitiva. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¡Qué determinación tan especial! Las palabras de Ruth le unieron al pueblo de Noemí y le permitieron tomar el judaísmo como su única fe. Esa elección llevó a Ruth a pertenecer a la familia de Booz y a través de este llegar a convertirse en la bisabuela del rey David. Por eso Dios fue bendecido, porque vieron que del niño que nació vendría a aquel cuyo nombre sería perpetuo. Por eso se habla del hijo de David. Cientos de años después, un ángel del cielo le apareció a una joven judía en Nazaret de Galilea, la comisión del mensajero celestial. Era muy compleja de comprender si un corazón alimentado de un buen tesoro. María tuvo que enfrentar sus razonamientos y aferrarse de su fe para comprender que podía concebir un hijo sin la intervención de un hombre. Algo ilógico para la ciencia, pero real para el poder sobrenatural del Creador. El lenguaje de su corazón le impulsó a convertirse en la bienaventurada que tendría al niño prometido entre sus brazos. La sierva del Señor dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué expresión, qué corazón tan obediente lo que hay en el corazón de las personas. Los pensamientos más profundos determinan su naturaleza y las encaminan hacia su futuro inmediatamente. En la determinación de Ruth se incluyó la separación de sus padres y de otros familiares cercanos, el abandono de su país de origen y el comienzo de una vida como extranjera. Eso para muchas personas debería llevar mucho tiempo de meditación, pero para Ruth marcaba un nuevo comienzo. Eso es lo que produce los sentimientos de un corazón que atesora el deseo de servicio y de progreso. Orfa, la cuñada de Ruth, se inclinó por regresar a su pasado, a su pueblo y a sus dioses. Perdió la oportunidad de una vida bendecida. Seguramente el temor y la incertidumbre se apoderaron de ella. Pero fue el amor el que movió a María a enfrentarse a las críticas y a las murmuraciones de la gente, al posible abandono por parte de José, su prometido, y hasta terminar perdiendo la vida siendo apedreada según la ley de Moisés. El amor es el que vence.
es el que edifica, es el que cubre multitud de temores, es la fuerza más poderosa del mundo. El amor es el que se manifiesta cuando el lenguaje del corazón viene impulsado por el buen tesoro, por las promesas de abundancia y de prosperidad, por la responsabilidad del servicio y del propósito. ¿Cómo purificar el hablar de nuestro corazón? Buscando de nuestro Creador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Otra pregunta. ¿Y para qué lograrlo? Para alcanzarlo todo. Para manifestar tu verdadera naturaleza, para ser creador de tu futuro, de la mano del Padre Eterno. Para llegar a tener el verdadero carácter, el que está esperando por ti, para que llegues a convertirte en ese hombre o en esa mujer, para lo cual Dios destinó todo lo bueno de su creación, para que avances por la vida libre de límites, para que experimentes el recibir la bendición de Dios, que es la que te enriquece y te hace feliz. Pregunta: ¿dónde está tu trono? La batalla era inevitable, había venido para eso. Al frente un gigante de 3 metros con armas de guerra o coraza escudero. Su fe en Dios era su táctica, su estrategia era usar su inseparable onda, la misma con la que ahuyentaba a los depredadores del rebaño. Su arma letal, el nombre del Señor. Qué bonito esa palabra. Su arma metal, el nombre del Señor. Para llegar a este momento había tenido que pasar frías noches en el campo aguardando la oportunidad. Por fin había llegado el llamado. Su padre le comisionó para averiguar cómo estaban sus hermanos que habían marchado hacia la guerra. Con suma prontitud había aceptado la misión, pero eso tomó todos los cuidados dejando a sus rebaños con un guarda. Caminó hacia los ejércitos del rey, los que posteriormente serían suyos. Había un interés grande en él. Por eso les preguntó a los soldados qué le darían al que venciere al filisteo. ¿Qué le daría? Imagínense. Pregunta: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa fue su primera gran declaración. Cuanto reconocimiento de sí mismo para saber qué ejército pertenecía. La segunda fue el clamor de la fe en su corazón. Le dijo al rey que él, David, iría a la batalla a pelear contra el gigante. Qué gran determinación vería el rey en el intrépido David. Cuando éste le dijo que el Dios omnipotente que le había librado de las garras de leones y de osos, también le libraría de la mano de ese filisteo. Otra vez más, su corazón se desbordaba de confianza en su Hacedor. Ya era inevitable, el próximo rey tenía que salir a la escena. Aunque Saúl siguiera viéndole como un joven indefenso, al final le quedaría como única opción el tener que autorizarle. Pregunta: ¿qué pensaría David cuando escogía las piedras para su honda en el riachuelo? ¿Qué visualización? Es buena pregunta porque ahí dice, ¿qué visualización? Yo me imagino, lo que quiere decir, supongo es que en ese momento, ¿qué pensaría David? ¿Qué estaría visualizando David cuando estaba recogiendo las piedras?
Continúo. Únicamente tomó 5 para el gigante y sus hermanos. Él sabía que tenía la victoria de su lado. Otra pregunta. ¿Para qué más piedras? Con él estaba el todo suficiente. Te venceré y te cortaré la cabeza. Oh, cómo habló su corazón. Otra pregunta. ¿Y en dónde estaba la espada? En la mano del gigante. Y siguió hablando David. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, incansable en proclamar su propósito. Había un objetivo y él tenía que lograrlo. El momento llegó. Su arma, su táctica y su estrategia funcionaron correctamente. La piedra escogida dio en el blanco y se incrustó en la frente del gigante. El enemigo había caído. El siguiente paso era poseer el trono. Otra pregunta. ¿Cómo lo había logrado David? Creyendo. El aceite de la unción que le había derramado Samuel sobre su cabeza le penetró hasta lo más profundo de su corazón. Se aposentó en su alma. La unción le convirtió en rey. Lo llevó al trono, lo protegió y lo sustentó. David solamente debía creer lo que había sido otorgado para él. Otra pregunta. ¿Dónde está tu trono? ¿Cuáles son las victorias que tienes que alcanzar? ¿Cuáles son tus argumentos? El buen tesoro de nuestro corazón, de donde sacó David su valentía, de donde manifestó su diligencia, es el que tiene la respuesta a todas tus preguntas. El mismo que ordenó a la luz resplandecer sobre las tinieblas, es el mismo que con su resplandor ilumina nuestros corazones. Y es el conocimiento del Padre y de sus promesas el que nos garantiza que siempre de nuestro corazón salgan las cosas buenas. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea el que nos asista siempre. Capítulo 3, parte 4. La verdadera actitud. Es aquella que te llena siempre de todo regocijo y la que te regala todo lo bueno del cielo. Es como la sonrisa de los niños y como sus manos extendidas buscando confiados el pecho de su padre. Renovación es éxito. La renovación, ¿verdad? La renovación es éxito, dice aquí. Los hombres en la historia, para lograr alcanzar los objetivos trazados, siempre hemos tenido que hacer cambios profundos en la vida, en 2 aspectos fundamentales, dentro de la manera de pensar como en el modo de hacer las cosas. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos sobresalientes en esos casos. Moisés necesitó aprender a pastorear ovejas para guiar a Israel. Eso es nada, era parecido a comandar los ejércitos de Egipto. Para lograrlo le fue requerido experimentar varias cosas nuevas en su vida. Por ejemplo, el ser maltratado con su pueblo y el rehusarse a ser partícipe de la familia del faraón. A él le fue requerido despojarse de los que había aprendido de la ciencia y de las artes de los egipcios para poder recibir las instrucciones de la ley. Dejó de un lado la confianza en sus bien adiestrados y numerosos soldados para enfrentarse luego a ellos mismos, a su antiguo ejército imperial, armado solamente de su cayado pastoril, pero ahora su confianza estaba en Dios. ¿Qué renovación?
Cuando se cambia la manera de pensar, se manifiesta otra naturaleza y se contiene otra verdad en sí mismo. Moisés debió aceptar una comprensión diferente acerca de lo que significaba el pueblo de Israel y a lograr experimentar una cercanía real con Dios. Para poder acercarse a la excelencia del Padre Todopoderoso, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Cuando Moisés aceptó lo perfecto de Dios, su corazón se interesó en la labor que le fue encomendada en sus manos y como resultado logró pastorear un pueblo a través de un desierto. Dios lo llevó a que modificara su carácter a tal magnitud que lo lograra convertirse en el hombre más manso de todos los mansos y a que obtuviera una personalidad que lo llevara a dejar de clamar, a reconocer quién era él, para que pudiera hablar la palabra cuando le fuese menester. Fue impulsado a un cambio de actitud, la misma actitud que debió asumir Gedeón para poder liberar al pueblo del acoso de los madianistas. Es cierto que se estaba esforzando para conservar los alimentos para su familia, pero su actitud rebosaba de negativismo cuando el ángel vino a él para comisionarlo. Pero, Señor, objetó Gedeón, preguntó, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Así sucede con las personas que ignoran que las circunstancias negativas son temporeras y piensan que cuando las cosas están saliendo mal es porque el poder del Dios eterno ha desaparecido. Y no es así, ¿verdad? Gedeón requirió aprender a confiar en la omnipotencia del Señor, a ser responsable con su propósito de creación y a creer que él sí podía hacer un trabajo para el Señor. Eso le implicó rehacerse de nuevo para lograr alcanzar el éxito esperado. Al final, logró su tarea solamente creyendo, porque la batalla principal fue ganada con una estrategia celestial, sin necesidad que usara su espada. Existen otros ejemplos que resultan muy interesantes e ilustrativos cuando se apunta al estudio de una buena actitud frente a la palabra. El del sacerdote Elí es un modelo de cuando se quiere permanecer con una sola manera de pensar. Sus hijos habían blasfemado a Dios, cometiendo muchas cosas desagradables sin que él se los hubiera impedido. Además, él favorecía a sus hijos ampliamente, más que la honra que le entregaba a él. Voy a repetir esta palabra porque no coincide. Más que la honra que le entregaba al propio Padre Celestial. Esa es la oración completa. Por todo eso, le vino palabra de juicio sobre su familia. Y aún con eso, Elí, al enterarse, siguió con su displicencia por la bendición del cielo, sin proponerse buscar a Dios, que es rico en misericordia. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca.
Aparentemente el sacerdote estaba en lo correcto, aceptando instantáneamente lo que le había sido hablado de parte de Dios por medio de Samuel. Pero un entendimiento mayor acerca de la naturaleza divina y una manifestación de amor hacia sus descendientes le hubieran proporcionado la renovación mental necesaria para tener una actitud diferente, como lo hicieron otros hombres de Dios, que siempre insistieron en alcanzar la misericordia. De una manera contraria a la actitud de Elí, podemos ver una más sabia en la reacción que tuvo el rey Ezequías en el caso de su enfermedad. Cuando este rey se encontraba postrado en su cama, le llegó la noticia a través del profeta Isaías, que le dijo que iba a morir, que le era necesario dejar su casa en orden. Inmediatamente el rey buscó a Dios en oración y en llanto, y recurrió a colocarle su propia vida con un testimonio de fidelidad. ¿Qué enseñanza? Esta actitud noble de Ezequías manifestó que él era amante de una vida de servicio y que estaba preocupado por su familia y por su ciudad. Estas características en su ser produjeron la divina respuesta por medio del mismo Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Qué bonita esa fe. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. El rey obtuvo el tiempo que le era indispensable para cuidar y guardar de su familia y para ocuparse de su reino. Dios concede las peticiones de sus justos. Esto es algo que siempre debe estar presente en nuestro entendimiento. Entre la fortuna más preciosa de Ezequías, se podrá contar que tuvo el privilegio de muy pocos mortales, el de haber tenido licencia para unos años más de vida y el de haber escogido si el sol avanzara hacia adelante o hacia atrás. Hemos concluido con la lectura de hoy. Mañana continuamos. Les invito a las 7:30 de lunes a viernes. Estoy haciendo esta lectura. Son 30 minutos, nada más, 30 minutos. Y muchas gracias por acompañarme. Saludos a hermano Cándido, Sarita, que la estoy viendo, Melba. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Espero que me acompañen.